como siempre, nosotros estamos felices de recibir a don Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical y amigo de Síntesis, ¿verdad? Así es, muy amigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Estamos aquí tratando de sobrevivir a todas las tempestades. Pero pasó bien su Navidad, ¿verdad? Sí, en familia. Sí, tranquilo. Yo soy una gente, usted sabe, que salgo barato, me quedo tranquilo en un sitio. No muevo demasiado, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, seguí a Síntesis de manera diferida. El equipo conjunto, los vi tranquilamente ahí. Algunos reportajes más. Y así yo paso cualquier noche por la verdad que nos quedamos nos quedamos sin información el fin de semana, no sé si se dieron cuenta, pocos periódicos, inclusive ayer no había noticiero. No. Casi nadie. También diferido. Había algunos recuentos, pero viejos, diferidos, sí. Bueno, vamos a ver. Don Pepe, bienvenido de nuevo a Síntesis y vamos a ver un poquito cuáles fueron ese balance, que hasta dónde pudieron llegar todos esos temas que solicita, que quiere, que pide el Consejo Nacional de la Unidad Sindical para mejorar los ingresos de los trabajadores en República Dominicana y todos sus beneficios. Como si usted le dijera que nos diga los principales temas que se lograron, no los que están negociándose. Vamos a comenzar con qué se logró este año. ¿Qué podemos decir? Yo creo que nosotros logramos, Michelle, algo que a veces la gente no se percata mucho, porque notablemente no alcanza muchas veces lo que se espera, pero nosotros revisamos toda la tarifa mínima, Michelle. Nosotros revisamos la tarifa de la gran empresa, de la mediana, de la pequeña, zona franca, sector turístico, sector azucarero, construcción en sus diversas ramas, hasta la tarifa de las ONG y organizaciones sin fines de lucro, nosotros las revisamos. Y el promedio logrado en los salarios mínimos fue de aproximadamente un 17% en todas esas revisiones. ¿El aumento? El aumento, sí. Pero en el salario principal fue un 20, un 7 más. Exactamente, pero cuando lo promediamos así, hubo 15, ¿verdad? Hubo 17, etcétera, decimos un 17% aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo vemos desde el punto de vista justo, ¿verdad? De la acción del movimiento sindical, eso tuvo necesariamente un impacto en eso mínimo. Usted me dirá, no resolvió el problema de la canasta familiar, no resolvió el problema de la vida de esa persona. Pero mejoró. Fue un paso de avance que se logró básicamente en una negociación que incluso no fue una negociación traumática, hay que decirlo así. Discusiones como siempre, ¿verdad? Confrontaciones. Nos retiramos. Verbales, retiradas, etcétera, pero no confrontaciones traumáticas que fueran más allá. Y yo creo que eso es loable, ¿verdad? Por parte del movimiento sindical, que eso ocurriera así. En materia, por ejemplo, de seguridad social, bueno, nosotros ahí no lograron nada porque la ley se quedó en el Congreso. Sí, pero logramos a nivel del Consejo nada más, que se modificara y se incluyeran 27 procedimientos nuevos que antes estuvieron excluidos. Claro, nuestra aspiración fundamental, como usted dice, es la modificación de la ley. Y hay que recordar que se logró un encuentro de todos los sectores, Palacio Nacional, 20 de febrero, yo lo he dicho aquí, y ahí en esa discusión no fue posible armonizar las partes. Hubo una rotura y no se logró avanzar más allá de lo que creíamos debió avanzar en seguridad social. En el tema de esa ley. En seguridad social es un tema pendiente, luces y sombras, ¿verdad? Haber logrado los procedimientos, haber logrado un aumento, por ejemplo, en la autorización para compra de medicamentos. No, y lo mismo que usted nos habló la otra vez de los adultos, no se lo están aplicando. Exactamente. Lo que uno pudiera incluir los adultos en la... Los pensionados
los pensionados sigue el problema. Sin seguro. Sigue ese problema. Sin seguro, los pensionados inmediatamente los pensionan sin Cuando seguro. más se necesita, ¿verdad? El seguro médico. Es bueno, Claro. es bueno que nosotros vayamos, don Pepe, haciendo pausa en cada una de sus intervenciones con relación al informe que ustedes han hecho, que lo han preparado. En el caso específico de lo que usted se refiere ahora, de la Ley de la Seguridad Social 87-01, materia pendiente de modificación de hace años, ustedes la catalogan como insegura, excluyente e inequitativa. Y quizás yo me atrevo a ir con ustedes acompañándolo, pero creo que a lo mejor hay un poquito para mí de aprehensión, porque yo creo que la ley ha venido a resolver un problema de años diríamos, la parte positiva. ¿Cuánta gente tiene más seguridad? ¿Cuánta gente tendrá más una pensión a futuro? La discusión de si el monto no es digno o es digno o lo que fuere, quizás es por ahora un tema de segundo plano porque es un a largo plazo. El tema de las AFP, cuestionado con las comisiones, hasta cuándo, usted sabe todo el trabajo que hicimos, Joaquín Jerónimo y nosotros que estábamos en CIPEI, para bajar esa comisión. ¿Por qué ustedes la catalogan tan fuerte como insegura, excluyente e inequitativa? Terrero, yo decía en estos días en un encuentro sindical que a veces nosotros somos muy autolacerantes con nosotros mismos. A veces inclusive somos derrotistas con los aportes que hacemos. Y ponía este ejemplo nada más. Hay 500.000 millones acumulados, Michelle, en los fondos de pensiones. 500.000 millones es una suma muy grande, 507.000, ¿verdad? Sí, respetable. Para un país como este, es respetable esa suma. Es correcto. 10.000 millones de dólares. 500.000 millones. Sí. ¿Cuántos dólares? 10.000 millones de dólares. 10 millones de dólares. Así como que no es que la cosa, pero hay eso. Sí. Eso es acumulado por el aporte patronal y el aporte del trabajador. Así correcto. Pero la mayoría es un aporte patronal. Eso es correcto. A favor del trabajador. Correcto. ¿Existía eso antes de la ley? No. No, eso no existía antes No de la existía, ley. no existía. Tú no lo tenías. No existía. Entonces, ese es un logro significativo por parte del movimiento sindical y el movimiento sindical tiene que autoderrotarse frente a eso. Correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el movimiento sindical? ¿Luchar por qué? Porque eso que está ahí, esos 500.000, esos 600.000, esos 700.000, el día que llegue la hora de las pensiones, 2028, 2033, esta juventud cotizante de hoy tenga mejores pensiones que los pensionados actuales y mejor destino que los pensionados actuales. ¿Qué hay que hacer para lograr eso? Correcto. ¿Qué transformación hay que hacer en la ley, para lograr eso? Claro. Entonces, esa es la parte que el movimiento sindical Esa es la tarea. tiene que trabajar. Esa es la tarea. Esa es la Michelle. Entonces, yo por eso le estoy diciendo que concuerdo, Terrero, en lo que está diciendo, porque nos está alentando a no ser derrotistas. Correcto. Porque muchas veces nosotros somos nosotros mismos los que más... Aquí en este país, tú oyes una gente hablando y te dice que nada ha pasado, que todo es tiniebla, Que nada sirve. que todo es oscuro, que nada absolutamente sirve. Sí. Y tú te preguntas, pero ¿de qué ha valido la lucha de años, años y años? Sí. ¿De qué ha servido? Y la verdad es que no es así. Algo se ha logrado, ¿verdad?, en el proceso. Es posible que no todo, pero muchas cosas han avanzado en la República Dominicana. Y entre ellas, como dice, el hecho de que hay una ley de seguridad social que hay que convertirla en real seguridad social, es importante. Exacto. Don Pepe, hay un tema, el tema de la inseguridad ciudadana y los feminicidios es un fenómeno que está afectando a la población en sentido general, pero el tema de los trabajadores representa mayor vulnerabilidad porque tienen la obligación de salir a la calle y en horas probablemente que representa mayor peligro. ¿Tienen algunas estadísticas de cuántos trabajadores han perdido la vida por temas de inseguridad y feminicidios? Dari, ese tema que me pregunta es importante para nosotros porque nosotros nos hemos encontrado con empresas que han disminuido los turnos nocturnos. Por la inseguridad. Por el tema de inseguridad. Te han dicho, por ejemplo, esta empresa que antes amanecía, ¿verdad?, con tantos trabajadores, y que esos tantos trabajadores ganaban por amanecer más que un trabajador que trabaja en horas diurnas. Tú ves, hoy
te dicen, bueno, ya nosotros lo hacemos con lo indispensable, pero no hacemos un turno por la noche. ¿Por qué? Porque no han reportado que fulano ha sido atracado, esto herido, este atropellado. Bueno, entonces se toma una cautela. Entonces para nosotros eso es un golpe, contundente, porque nos disminuye entonces la cantidad de personas empleadas. Entonces en ese orden, por eso nosotros damos esta voz de alerta en ese informe. Y además estamos haciendo lo siguiente, Dari, también. Tú sabes que en el movimiento sindical hay demasiada masculinidad, se puede decir. Muchas veces tú ves una asamblea y en la mayoría de los casos, salvo raras excepciones, tú te encuentras con que si hay 50 gente, te aparece una mujer, 2 mujeres, ¿verdad? En ciertas áreas. Entonces nosotros estábamos tratando de en esa asamblea predicar la idea de la no violencia, ¿verdad? Intrafamiliar, como se llama, ¿verdad? Y de la actitud de respeto mutuo, etcétera, etcétera, para hacer conciencia sobre el tema de los feminicidios. O sea, estamos promoviendo eso, asumiéndolo como un compromiso, porque sabemos que detrás de cada persona no puede haber un policía. Eso es así, ni lo va a haber nunca, ni un juez, ni mucho menos. Si no hacemos esfuerzo por el autocontrol, la autodisciplina, la autoformación, nosotros podemos autodestruirnos, perdonando la tanta repetición de una cosa. Pero la verdad es así, en temas de ese tipo, cada quien tiene que aportar. Porque muchas veces tú puedes decir, el gobierno no te va a resolver todos los problemas de esa naturaleza. Uno tiene que hacer el aporte que le corresponde hacer. Don Pepe, nosotros hablamos bastante sobre porque usted sabe cómo nosotros pensamos al respecto, sobre la pretensión que le llama el Consejo de la Unidad Sindical de los empleadores de lo que ustedes llaman reducción de los incentivos que tienen los empleados en República Dominicana. Hablamos de una forma clara de la cesantía. Y nosotros hemos discutido cuáles son las posibilidades, que si la cesantía, lo que aquí le llaman la liquidación, había que suspenderlo luego, a un año revisarlo luego de la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Social, que si es un doble costo, un doble gasto para las empresas y los empresarios y los empleadores, estar en el régimen de seguridad social y tener que tener la cesantía, que si se podía manejar como un derecho adquirido la primera parte y lo que esté adquirido y luego a futuro crear un seguro de desempleo. Hablamos de muchas cosas. En esa negociación, que no es más que parte de la revisión del Código de Trabajo, ¿verdad? El Código Laboral. Sí. ¿Dónde estamos? Michelle, aunque muchos no lo crean a lo mejor, yo le atribuyo a la revista, ¿verdad? Y le atribuyo a usted en síntesis, sobre todo, el quizá ponernos en la onda, ¿verdad? De admitir que ese es un tema que necesariamente hay que discutirlo, porque nosotros, como ustedes saben, ¿verdad? Llegó un momento que prácticamente cerramos el tema, rompimos la negociación, cerramos el tema y duramos el año 14, 15, 16, sin hablar con el sector empresarial de ese tema, pese a la insistencia del sector empresarial, que nunca ha dejado de presionar lo que ellos llaman una reforma al Código Laboral. Recientemente, ahora, lo retomamos de nuevo. Lo retomamos de nuevo, iniciamos un proceso de conversaciones que se está llevando a efecto en este momento en el Ministerio de Trabajo, bajo la conducción del ministro Fadul y Washington González, que ustedes conocen también, sí, ¿verdad? Perfectamente. Que ha venido bastante aquí. Bueno, en ese encuentro, entonces, nosotros hemos retomado las conversaciones con los empresarios. Es un tema que se conoce poco, porque lo hemos hecho sin publicidad prácticamente. Y estamos revisando toda la matriz de lo que vimos en el pasado.
las conversaciones fueron suspendidas por una solicitud empresarial que nos solicitó que le diéramos un plazo hasta el 11 de enero, el 11 de enero del 18. Ellos tienen que ajustar una serie de cosas entre ellos mismos, etcétera, etcétera. Y entonces el día 11 vamos a retomar la conversación. En eso Michelle va a estar presente, eso que está planteando, el tema de cesantía, qué hacer con eso. La misma Seguridad Social establece una pauta que nunca se pudo cumplir, pero que está ahí planteada. El código tiene una. ¿Dónde podemos conseguir unos fondos? Exactamente. Y entonces todo eso está ahí y pienso que a partir del 11, en el año venidero, ese será uno de los importantes desafíos del movimiento sindical dominicano. Pero los pedidos que tú hiciste, planteaste aquí, no han sido en vano. Se tomó eso como una base, ¿verdad?, de un planteamiento moderado que no busca perjudicar a uno, ¿verdad que sí? Sino una solución, y eso está en la mesa de discusión y vamos a retomarlo. Pepe, antes de seguir con las preguntas, uno le surge la inquietud, saliéndonos un poquito del tema y aprovechando que estamos en un cierre de año y con todo lo que nos viene por delante. Pepe Abreu tiene, yo creo que muchos años dirigiendo el Consejo de la Unidad Sindical, y si no es parte de él, presidente, y ha pasado diferentes gobiernos, periodos, ministros de trabajo, presidentes, directivas del sector empresarial, ha pasado muchos protagonistas en cada área. Y muchas luchas. Muchas luchas, pero también usted usted ha ido con los tiempos, usted entiende lo que es la competencia, la globalización, la inclusión de la ley de seguridad social, los cambios que dan a nivel de, si usted sube mucho los salarios, por ejemplo, no compite con otros países donde se pierden más empleos en una zona franca. Usted está al tanto de todo. Viendo estos cambios de agentes y de políticas, tanto nacionales como internacionales, ¿en qué época? Porque cada época es diferente. ¿Qué a usted más difícil se le ha hecho negociar? ¿Con qué gobierno o tal vez ha sido más fácil manejar todo esto? Bueno, ¿Están abiertos los vínculos de comunicación en estos momentos? ¿Hay apertura? Bueno, como se puede decir que tenemos una apertura, una facilidad de comunicación. El ministro es receptivo, ¿verdad?, ante las conversaciones. Lo he gustado Montalvo también en ese nivel. Lo he esperado. Es decir, ellos con nosotros no son gente renuente, ¿verdad?, a compartir, reunirse, hablar y demás. En el país, Michelle, una de las cosas que hay que distinguir es que hasta en el sector empresarial, y hay que decirlo así, ha habido muchos cambios en el sentido de la disponibilidad de acercamiento. Es decir, cuando usted habla de la cúpula empresarial no es renuente, por ejemplo, a reunirse con usted y discutir un tema. Usted ve a Pedro Brache ahí, que yo lo llama, necesito reunirme para tratar cualquier tema, no tienen problema. Lo reciben. Es decir, en ese nivel no hay problema. Copardón, con Fermín pasa lo mismo. Asociación de Industria, Campo de Moya pasa lo mismo. Y así con los gobiernos. Es decir, hay una actitud, Michelle, y hay que decirlo así, que muchas veces se hace notable para que ustedes vean, Michelle, la cualidad de una cosa. Cuando tú te encuentres con el movimiento sindical internacional, centroamericano, por ejemplo, sí, los centroamericanos se asombran de ver cómo se comporta la relación entre dominicanos. El nivel de convivencia. ¿Entiendes? El nivel de convivencia, ¿verdad? Entre el sector empresarial y sindical. No quiere decir que no haya divergencia, sí, dura. Sí. Pero lo que pasa es que entre ellos, por ejemplo, en Centroamérica, no se pueden reunir ni tratarse como nos tratamos entre nosotros. Y creo que eso es un mérito del movimiento sindical dominicano, ¿verdad? Que hay que aprender a reconocer, porque muchas veces eso no es visto como debe ser. Eso no quiere decir que con un empresario particular tú no tengas grandes problemas, confrontaciones, tengas que hacerlo, sí, hasta un paro, ¿verdad? Pero a nivel de lo que es la cúpula como tal, hay
receptividad. Y a nivel gubernamental pasa lo mismo, es receptivo. Creo que con el conjunto ha sido así. Uno siempre fue, y hay que decirlo así, Michelle, un antibalaguerita profesional, porque era, hay que decirlo así, ¿verdad? De la juventud. Sí, sí. La juventud de uno fue Ocupación, forjada, antibalaguerita. sí, forjada en los 12 años. Entonces, yo nunca, por ejemplo, fui a Palacio en los 12 años de Balaguer. Nunca, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque o era la cárcel, o era la clandestinidad, o era la prisión, ¿verdad que sí? En los 10 años ya fue distinto, hay que decirlo así. Balaguer vino con otro comportamiento, otra actitud, nos recibió en Palacio, conversó con nosotros, nosotros fuimos a pedir la aplicación de la ley de servicio civil y carrera administrativa, Sí. y él nos dijo, si aplico esa ley, ustedes tienen que entender que tengo que despedir a la mayoría de los empleados públicos, porque son analfabetos o semi-analfabetos. Entonces nos dijo Michelle, mi gobierno es de los reformistas, de los PRDistas, de los PLDistas, Le dijo la verdad, sí. y también de los comunistas, porque quizá en el fondo de mi corazón yo sea un comunista. Eso nos dijo el doctor Balaguer, ¿verdad que sí? En una reunión en que estuvimos ahí. Y a partir de ahí más o menos se dio una especie de intercambio con él, verdugo. que continuó, ¿se entiende? Pero fíjate cómo él es un orador, o sea, Balaguer era un orador que lo que buscaba era Maestro. Impresionarte, Impresionarte. impactarte con una palabra. Entonces Dalía. concluyó diciéndonos esto porque él entendía que los que estaban ahí eran comunistas. Eran comunistas. Entonces lo que nos quiso decir fue eso, ¿se entiende? Pero Pepe. vino un trato importante porque hay que entender que el Código de Trabajo que nosotros defendemos, el avanzado, no fue en un gobierno liberal del PLD o del PRD, fue en el gobierno reformista Oye, ahí. de Balaguer, tú ves. Oye, Entonces, esa es la parte también, ¿verdad? Con Albuquerque Dari también. no Que duerme. tiene uno hoy. que ¿Cuál es el presidente que más ha aportado al desarrollo, al Danilo desarrollo Medina. laboral? que entender, ¿verdad que sí? Bueno, si hablamos de eso, Dari, yo, ¿entiendes? Creo que el efímero gobierno de Vox Imagínate. fue el que más intentó Usted tiró a esos fundamos para lagrimógena ahí. hacer cosas. Ahí quedó bien todo el ¿Y mundo. tú crees que Pepe Abreu es pendejo? O sea, oye, no se metió ahí. Oye, me se encaramó allá. Dejó conforme a todo el mundo. El efímero gobierno del profesor Ey, Vox, está que bien. tú sabes que no pudo, entre otras cosas, concretizarse. No pudo concluir. Nadie va a pelear con muertos. Dari fue precisamente por eso, Oye. por lo que El intentó código hacer. laboral se logró en gobierno de Balaguer. Pero hay que decir, Pero el que más luchó fue vos, que representa, el que está muerto, que representa a Leonel y a Danilo. Pero ese código laboral. pero ustedes ven, se trabajó. pero ustedes ven como Michelle saca la punta al asunto. Pero la verdad fue que vos intentó hacer muchas cosas, usted sabe, y hizo Y bastante. la constitución nueva. Pero, ustedes saben que el hombre fue en 7 meses. Intenta hacer Mire, Pepe, don Pepe, en verdad, el nivel que la cúpula empresarial, digamos la cúpula sindical ha llegado, ha costado mucho. Tiene un buen sitial, le ha costado mucho. Sin embargo, siempre existían mucha gente, muchos trabajadores que no compartían quizás la forma de lucha en la que los líderes la llevaban. Pero yo, oyéndolo a usted diciendo la forma tan bien que se llevan con los empresarios, que si lo llaman lo pueden recibir, con los gobiernos y todo eso, me pregunto, ¿cómo ustedes evalúan lo que está pasando? Por ejemplo, ustedes tienen meses trabajando con un código laboral que no acaba de salir. Tienen meses luchando por un tema de una cesantía o un preaviso que está todavía inconcluso. Tienen meses viendo el comportamiento de un grupo de personas designadas para un pacto de energía eléctrica o un pacto eléctrico. Tienen mucha gente viendo, mucha gente por un pacto futuro de impuestos sobre la renta y no se resuelve nada de eso. Pregunto, estamos muy bien, nos reciben bien, dialogamos con los empresarios, pero no conseguimos las cosas. Sí, el tema ahí son los intereses. Usted sabe que en esa lucha, aunque sea una lucha que se lleve a cabo de manera inteligente, sin una confrontación agresiva, Exacto. es decir, sin que tengamos que tirar una molotov, tumbar un árbol, Guerra fría. ¿entiendes? Tirar grapa, o sea, sin hacer eso. Ya. Sin hacer eso, es una guerra de inteligencia también, en la que, por ejemplo, un tema como de la cesantía, que Michelle lo tocó ahorita.
Usted hace una encuesta, por ejemplo, entre los trabajadores comunes y corrientes, y usted le pregunta, por ejemplo, ¿tú favoreces el cambio de la cesantía por un seguro de desempleo? Dicen que no. Dicen que no. ¿Entiendes? 100% casi te va a contestar diciéndote no. Exacto. Incluso hay que entenderlo más allá. En las empresas, uno de los temas que le preocupa al sector empresarial es el tema de los ejecutivos, medios y altos. ¿Por qué? Porque como devengan salarios Altos, sí. mejores, Sí. y hay que aplicarle a ellos la cesantía también. Entonces, muchas veces un patrón le dice a uno, Pepe, mi problema no son tu gente, tus obreros de abajo, Son los míos. porque esos ganan poco. Mi problema son aquellos que están arriba, que ganan más dinero, y cuando liquido uno, ese solo se lleva tanto. Sí. ¿No entiendes lo que es? Sí, sí, sí. Así analiza Sí, sí. el empresario su punto de vista. Pero entonces uno, fíjate en eso, se sitúa en el lugar de aquella persona que supuestamente es un alto ejecutivo o mediano ejecutivo. Y al colocarse en el lugar de él, uno piensa, si este hombre o esta mujer llegó a ese nivel, se debió a algo, ¿eh? Exacto. Se No, debió no fue un premio. a su mérito propio, No fue un a su premio. formación. No fue un premio, tú ves. Exacto, Porque exacto. en el sector privado, por lo general, la gente no se premia así, de que por Exactamente. favoritismo. No, de no lo es que- no es una rifa. ¿Entiendes? Tú tienes que trabajar duramente y formarte y educarte para eso. Entonces ahí choca el interés de uno con el interés empresarial. Entonces eso hace que por más fraternidad que haya, no sea tan fácil, ¿verdad?, ceder en cuestiones de esa naturaleza. Y por eso pasa eso. Por ejemplo, tú señalas el pato eléctrico. Sí. ¿Recuerdas el pato eléctrico? Bueno, nos pasamos, discute. Fíjate que nosotros a última hora dijimos, bueno, no lo vamos a obstaculizar. Por nosotros no va a haber problema. Exacto. Lo dijimos así. Sí. Aunque no sea lo que aspiramos, adelante. ¿Quién salió a entorpecer en definitiva el pato eléctrico? Lo empresario. al final? Lo empresario. Fue una contradicción entre ellos mismos. Entre ellos ¿Entiendes mismos. lo que? Fue el sector empresarial, una parte del sector empresarial. Sí, una parte. Quien salió a hacerle obstáculo a ese tema. Bueno, pero es que son los Y está parado. intereses económicos. Eso que que dice- hay ahí. lo que dice Ah, ¿usted entiende lo que es? Entonces se demostró que el tema no era de nosotros, Sí. era de su propio sector, por temas de interés. Pero hay otra ¿verdad? parte del sector social que se retiró también, ¿verdad? Sí, otra parte del sector social que se retiró, pero el sector social que se retiró hace tanto que ya no era tomado en cuenta para esos fines, ¿entiendes? Porque se retiran desde el principio. Sí, correcto. Lo que pasó con el sector de Herrera fue que no se retiró nunca, estuvo hasta el final. Sí. ¿Comprende lo que Y no se retiró y tampoco tenía posición contrario. ¿Tú entiendes lo que- Públicamente no la tenían. Exactamente. Entonces, Ahora como no- bien, salen ahora al final, cuando se va a firmar el pacto. Claro. Aunque yo creo, y se lo digo a usted de aquí, que la no firma del pacto no fue por el retiro de ellos, no fue por eso. Yo estoy seguro que eso es porque se anda buscando la ampliación de más actores que lo asuman, Ya. pero no tanto por ello. Ok. Señores, vamos a darle las gracias a don Pepe Abreu y a agradecerle que siempre sea tan claro con nosotros aquí en Síntesis. Don Pepe, este es su programa y vamos a ver si le agradecemos en nombre del sector laboral dominicano, ¿verdad? Don Pepe tiene que escribir Todo un lo libro que antes de... ha conseguido y que se faje a buscar 3 cosas este año, ¿verdad? Así es. Reforma al código laboral, no, eso no le interesa. Seguridad social. Una parte sí. Don Pepe tiene que escribir un libro. Bueno, muchísimas gracias, don Pepe. Siempre. como- Gracias por estar con nosotros. Señores, vamos a una pausa, vamos a ponernos en cadena con el programa Revista 110 durante la próxima entrevista que tendrán en su entrevista principal a la ministra de Salud con el tema de Este acontecimiento, ¿eh? este acontecimiento que está pasando con lo que tiene que ver con la fabricación de Cleren. Parece que hay una alerta importante y vamos a estar en cadena. Inmediatamente termine esta parte de la entrevista con nuestra alianza con Revista 110, venimos de nuevo con Waldy Tavera, Dari Terrero y Síntesis Municipal. Pausamos.